Maestra, muy buenos días. Compañeros, tengan ustedes muy buenos días. Para continuar con la exposición del área de matemática, voy a continuar con mi tema, que es regresión lineal. A continuación, les compartiré la diapositiva y está compartida en el grupo. Desarrollaré mi tema. La regresión lineal es una técnica de modelado estadístico que se emplea para describir una variable de respuesta continua como una función de una a varias variables predictoras. Puede ayudar a comprender y predecir el comportamiento de los sistemas complejos o a analizar datos experimentales, financieros y biológicos. Las técnicas de regresión lineal permiten crear un modelo lineal. Este modelo describe la relación entre una variable dependiente y también conocida como la respuesta, como una función de una a varias variables independientes X, denominadas predictores. La variable Y se llama variable dependiente porque depende de X y la variable X es la variable independiente, por lo que no depende de otra variable, pero sí explica a Y. Entonces lo que tenemos que recordar es que Y se llama variable dependiente y es aquella que deseamos predecir o estimar, y la variable X se llama independiente y es nuestra variable explicativa, es decir, que va a explicar a Y y va a estimar o predecir a Y. La regresión lineal consiste en modelar una ecuación de una recta. Vamos a crear entonces, a modelar una recta lineal que puede ir hacia arriba o una línea que puede ir hacia abajo. Ahora vamos a ver ejemplos para entender esto de las variables X y Y. Si deseamos saber cuánto gana un trabajador, el sueldo, en función a la edad que tiene, entonces estamos hablando de una primera variable, y que es sueldo, y como deseamos predecir el sueldo, esta variable es la Y. Entonces, la segunda variable cuantitativa, la edad, y como nos dice que debemos predecir el sueldo en función a la edad, queremos que la edad explique el sueldo. Edad es nuestra variable X. Entonces, de manera general, de medida que aumenta la edad, va aumentando el sueldo porque crece la experiencia de un trabajador. Absolutamente un joven gana menos, que va teniendo experiencia de manera general. Esto siempre sucede. Por lo tanto, cuando la X está aumentando, el sueldo también está aumentando. Y cuando la edad disminuye, entonces una persona joven, su sueldo disminuye. Entonces ambas variables hacen lo mismo, aumentan ambos o disminuyen ambos. Si decimos que X y Y tienen una relación directa, porque están haciendo lo mismo, y aumenta y disminuye hacia una misma dirección. Veamos otro ejemplo de variable. Si deseamos predecir el tiempo que demora un edificador en construir un condominio en función al número de trabajadores que contrató para realizar la obra, tenemos esta variable en tiempo de construcción, que es la variable Y, que es la que deseamos predecir. Y luego tenemos la variable, el número de trabajadores, que es X. Y mientras el número de trabajadores aumenta, el tiempo de construcción va a disminuir. ¿Por qué? Porque a más trabajadores que contratan, lógicamente que se va a demorar menos el tiempo de la construcción, porque hay más mano de obra, hay más recursos, y al mismo tiempo tiende a disminuir en su defecto
Si X disminuye a los trabajadores, si yo disminuyo a los trabajadores, el tiempo se va a alargar, se va a demorar más en construir la obra. Por lo tanto, ahora estas variables están realizando lo inverso. Uno está aumentando, la otra está disminuyendo. Y si una disminuye, la otra aumenta. Y si una disminuye, la otra también vuelve a aumentar. Por lo tanto, decimos que X y Y tienen una relación inversa. Ahora vamos a ver un caso para realizar nuestra técnica de regresión lineal. Se desea predecir la nota de un alumno en función a la cantidad de horas a la semana que estudió para un examen. Y para ello se toma muestra de 6 alumnos, cuyos resultados se muestran en el siguiente cuadro. Tenemos nuestra variable X, horas de estudio, y la variable Y que deseamos predecir es la nota. Tenemos en el cuadro a los resultados de los 6 alumnos que, por ejemplo, el alumno 1 estudió 3 horas y sacó 8 de nota. Así sucesivamente hasta el alumno número 6 que estudió 6 horas y sacó 12 de nota. Vamos a graficar ahora en un diagrama de dispersión que nos va a permitir ver la relación entre las variables X y Y. La variable X son las horas de estudio porque es la variable explicativa, porque va a explicar la nota y la no que debe disminuir, predecir. Entonces, las horas de estudio va a ir en el eje X y Y, en la nota el eje Y. Entonces vamos a graficar el primer alumno que estudió 3 horas y sacó 8 de nota. Y vamos graficando de la misma manera, uno por uno, hasta llegar al alumno número 6 que estudió 6 horas y sacó 12 de nota. Por lo tanto, tenemos aquí nuestro diagrama de dispersión donde podemos observar una relación directa, porque podemos ver que las horas aumentan, la nota también está aumentando. Entonces, mientras el alumno estudia más, la nota va a aumentar. Por eso los puntos están yendo hacia arriba. Ahora podemos recordar la técnica de regresión lineal, que consiste en modelar una línea recta que une estos puntos, y como podemos observar en nuestro diagrama de dispersión, no hay una recta que pase por los 6 puntos, porque para que exista una sola recta que pase por los 6 puntos, los puntos deberían estar alineados, y no ocurre así. No están al 100% alineados en una misma recta. Por lo tanto, nosotros podríamos dibujar una misma recta de esta manera, pero no va a pasar. Solo pasará por 2 puntos y se alejará de los otros 4 puntos. Podemos dibujar esta línea de esta manera, pero se aleja de los demás puntos. Podemos graficar de varias líneas, de varias formas, pero no pasan los 6 puntos. Podemos observar en nuestra línea que tenemos líneas de varios colores, ¿no? De los cuales ninguna se asemeja a los 6 puntos que tiene que tener una misma línea recta lineal. En conclusión, es que existen líneas rectas posibles que poseen cerca de los 6 puntos, que pasen de los 6 puntos de nuestro diagrama de dispersión. Sin embargo, hay una recta que es la mejor de todas y se llama ecuación estimada, cuyo símbolo va a ser Y sombrero. Entonces, nuestra ecuación estimada será la línea verde, que podemos decir, Y sombrero, que va a ser igual a B0 más B1 por X. Esto va a ser siempre la ecuación de una línea de regresión estimada.
por lo cual es la mejor recta. Es aquella que se define y se logra disminuir estas distancias entre los puntos reales y la recta que estoy modelando y la que logra tener esta distancia menor en esta recta. Y la mejor recta estimada en sombrero se obtiene calculando coeficientes B0 y la B1 con el método de mínimos cuadrados. Esto se puede hacer por medio de una fórmula, pero también el SPS es una herramienta que realiza las operaciones de mínimas cuadradas para identificar el B0 y B1 de nuestra ecuación estimada. Entonces tenemos aquí la ecuación estimada y ya hemos visto en que X y Y son variables, que quiere decir que puede obtener diferentes valores, que a diferencia de X y Y, la B0 y B1 son coeficientes. ¿Qué quiere decir? Que son constantes, es decir, que no varía, o sea, todo lo contrario, ¿no? A X y Y, que tiene diferentes valores, y B1 y la B0 y la B1 solo tienen un valor, y la B0 se llama intercepto, y la B1 a la cual llamaremos pendiente. Vamos a explicar ahora el intercepto. Vamos a enfocarnos en este lado, y el otro intercepto viene a ser aquel punto donde, cuando a lo largo de la recta hasta el intercepto y el punto, y que el intercepto esté en punto, este es el intercepto 100. Y este caso, veamos que este punto al intercepto se encuentra a la mitad de 3 y 4, es decir, tiene el valor de 3.5. Ahora explicamos la pendiente. En la pendiente nos indica la inclinación de nuestra recta respecto al eje horizontal. Todo explica. Para explicar mejor esto, vamos a imaginar que tenemos una montaña y una colina, a la cual llamaremos A y B. Un ciclista tiene que subir ambas montañas, ¿no? Y la colina, el cual de los dos crecen y se comenzará a cansar más, y se cansará más, ¿no? De acuerdo a la montaña y a la colina, el cual que en ambas se va a cansar, ¿no? Pero lógicamente que en A se va a cansar más que en B. ¿Por qué ocurre esto? Porque A hay más inclinación que en B. Por lo tanto, decimos que A tiene más pendiente, está más inclinada que B, que tiene más pendiente, esto en cuanto al eje horizontal. Cuando estén subiendo la pendiente, A va a ser positivo, y si baja va a ser negativo, ¿no? En este ejemplo que tenemos. Estamos hablando de la pendiente positiva y negativa. ¿Cuándo es pendiente positiva? Cuando estamos de subida, y negativa cuando es de bajada. Por lo tanto, vamos a observar en nuestro diagrama de dispersión, y esta línea que indica que sube es, por lo tanto, nuestra pendiente va a ser positiva. Va a tener signo positivo o más. En B1 siempre va a tener signo más. Si estuviéramos en el caso de pendiente negativa, esta B1 tendría el signo de menos, ¿no? Entonces, para saber cuánto es la pendiente, vamos a realizar, observemos una distancia de 1 en nuestro eje X, que puede ser de 1 a 2, de 4 a 5, de 9 a 10 o de 11 a 12. En este caso vamos a tomar el de 6 a 7, ¿no? En nuestro ejemplo. No importa cuál de estos números elijamos para poder encontrar nuestra pendiente, porque va a ser lo mismo, porque siempre la pendiente va a salir la misma. Vamos a coger cualquiera de los puntos. En este caso vamos a decidir de 6 a 7. Lo importante es que haya una distancia de 1.
Entonces vamos a alargar hasta estos puntitos que podemos llegar hasta la parte de arriba para poder dibujar esta distancia de 1. Ahí podemos notar que se ha formado un triángulo, ¿no? Está formando un triángulo, podemos observarlo, donde este triángulo tiene de base 1 y esta altura del triángulo tiene de base la pendiente B1, ¿no? Ahí lo podemos observar. Por lo tanto, para poder hallar cuánto es esta altura, porque tenemos que alargar estos puntitos más al 12 y 13 y podemos observar cuánto es la distancia. Tenemos ahí 11 a 13. Comenzamos entre la mitad de 11 y 12. Estamos comenzando entonces entre 11,5 hasta 13. Entre 11,5 y 13 hay una distancia de 1.5 de distancia. Por lo tanto, nuestra B1 es más 1,5. ¿No? Podemos, entonces, en la ecuación estimada tenemos Y, recordando siempre que el intersecto era de 3,5. Y recordando que la altura B1 es 1,5, por lo tanto, nuestra ecuación estimada, nuestro sombrero es de 3,5 más 1,5 por X. Y así queda nuestra ecuación estimada. No tiene un solo valor, ya que X y Y pueden adoptar diferentes valores, pero B0, intersecto y B1 pendiente son únicos y tienen únicos valores y son coeficientes y constantes. Entonces, recordamos que en la regresión lineal lo que queremos comenzar con este método es predecir a la variable Y, estimar. Entonces, lo que vamos a realizar es, con esta ecuación, vamos a realizar estimaciones para Y a partir de la X. Recordar que la Y era nota y la X es horas de estudio. La hora no que estudian los alumnos. Por ejemplo, tenemos, si un alumno estudia 0 horas, ¿qué pasa con Y? Y sombrero sería 3,5 más 1,5 por 0. Porque no estudia, claro, porque estudia 0 horas. Este 0 anula al 0,5, entonces nos queda Y, 0,5,3.5. Por lo tanto, un alumno que estudia 0 horas va a tener 3,5 de nota. Un alumno que estudia 1 hora, realizamos la misma operación, pero ahora con 3,5 más 1,5 por 1 igual a 5. Entonces, un alumno que estudia 1 hora va a tener 5 de nota. Realizamos lo mismo para un alumno que estudia 2 horas. 2 por 1,5 es 3 más 3,5. Tenemos entonces 6,5. Para un alumno que estudia 3 horas, la nota será de 8. Para un alumno que estudia 4 horas, será 9,5. Así sucesivamente. De esta manera podemos notar en nuestro ejercicio que estamos aumentando la X más 1 en 1 en 1. En el ejemplo vamos aumentando 1 hora más de estudio a cada uno de ellos. ¿Y qué pasa con la nota? La nota está aumentando en 1,5 de todas las notas que hemos sacado de cada estudiante, ¿no? Podemos notar y así sucesivamente. Y podemos notar que este 1,5 es nuestra pendiente independiente. Siempre coincide con el aumento con la pendiente. Cada vez que aumentemos una unidad a X, lo que va a hacer Y es aumentar en la pendiente.
Por lo tanto, la interpretación de esta pendiente B1 sería por cada hora adicional de estudio, la nota del alumno aumenta en 1.5 puntos. Muy bien. Esto es nuestra exposición. Muchísimas gracias y buenas noches con todos.